Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y a propósito de la situación que viven actualmente los docentes provisionales, vamos a escuchar a continuación un análisis que realiza el profesor Luis Olides Rojas, defensor de las reivindicaciones laborales de los docentes víctimas del conflicto armado, desplazados laboralmente de sus territorios por el decreto ley 882. Escuchemos. Pues con respecto a lo que está la situación que están viviendo los docentes provisionales de los municipios, pues conflicto es con debido al decreto ley 882 que firmó el señor presidente de la República, el entonces Juan Manuel Santos, por las facultades especiales que le daba el acto del legislativo 01 del 7 de julio del 2016, el cual él podía expedir decretos con fuerza de ley por el proceso de paz. Entonces, debido a esto, pues él firmó un decreto ley 882 con el fin de legalizar los nombramientos de los docentes de los municipios PEDEF, que priorizó el decreto ley 893, 170 municipios que fueron priorizados en este decreto ley expedido por el señor presidente. Entonces, la idea del decreto 882 era que recogía el punto número 1 de reforma rural integral, más exactamente el punto 1.3.2.2 que habla sobre educación rural y puntualmente el criterio número 3 de este punto que decía textualmente que la construcción, reconstrucción, mejoramiento, adecuación de la infraestructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y la permanencia del personal docente calificado. Reitero nuevamente, y permanencia del personal docente calificado. Hoy en día vemos que el personal docente de los 170 municipios pues, es personal docente calificado, por lo tanto pues no debería someterse a un concurso eliminatorio ni nada, deberá darle un nombramiento para que hiciera permanencia y cumpliera este criterio
de los acuerdos de la paz, pero vemos que no es así y que este decreto ley que fue reglamentado por el decreto 1578 del 2017, pues va en contravía de estos acuerdos y ese reclamo que están haciendo los docentes estos días en la ciudad de Bogotá y estas manifestaciones que han venido haciendo ante el ministerio, pues reclamando ese derecho laboral y diciendo un no rotundo al desplazamiento o masacre laboral de los docentes que por muchos años han construido tejido social en estas diferentes zonas del país. Vuelvo y reitero, de los 170 municipios PEDEP del país, que hoy llamamos municipios post-conflicto. Entonces, pues ahí sí hay muchas inconsistencias porque no es lo que se pensaba, no es lo que se había dialogado con el Ministerio de Educación del entonces, en cabeza del viceministro Víctor Saavedra, ni en cabeza del señor ministro de post-conflicto de ese entonces, y mal no recuerdo, era Rafael Pardo, y muchos diálogos que se tuvieron con representantes del ministerio, como la señora Patricia Castañeda y todo, que se dialogaba que era una permanencia docente y era una forma de legalizar el nombramiento de estos docentes, pero no era para desplazarlos de las zonas donde venían laborando por muchos años. Y hay muchas inconsistencias porque también a la par de esto el señor presidente del entonces firmó un decreto 894 del 2017 que habla sobre el concurso para las partes administrativas de los municipios PD de las alcaldías y gobernaciones, que fue reglamentado por el decreto 1038. Y ahí pues ese sí es cerrado, mientras que el de 882 que habla de docentes sí es abierto. Entonces no hay una igualdad, no hay transparencia, no hay concordancia con los acuerdos de La Habana y estos decretos, y entonces pues se ve con desagrado que el gobierno le está dando otra interpretación y no está dando cumplimiento a lo que fue pactado en los acuerdos firmados en Cuba por hoy llamado la fuerza política del común y entre el gobierno de ese entonces. Entonces eso es lo que se reclama, eso es lo que se está pues haciéndole ver al Estado, que está cometiendo una gran injusticia con todos estos docentes que por muchos años lo han dado todo y no saben más qué hacer, o no sabemos más qué hacer sino eso de enseñar. Nosotros hicimos permanencia, fuimos la única pues presencia del Estado en estas diferentes zonas del país, y hoy en día quieren pagarnos sacando. Entonces, en ese entonces hablábamos de resarcir la labor de los docentes y era nombrándolos en propiedad, no era excluyéndolos o desplazándolos junto con su núcleo familiar. Más de 5.000 docentes están siendo desplazados por esta mala interpretación de los acuerdos y esta mala interpretación del decreto ley 882, que tiene a puerta de la masacre laboral a un gran número de docentes del país y por ende el desplazamiento de los docentes con su núcleo familiar. Los está revictimizando el Estado y eso no es la idea, eso no es lo que se acordó, eso no es lo que está plasmado en esos acuerdos, y eso es lo que reclaman por las comunidades que reclamamos los docentes provisionales de las zonas post-conflicto o llamados municipios. Entonces hacemos un llamado a FECODE, a los sindicatos filiales, a todos esos que estos docentes también han sido afiliados a ustedes, también han dado su gran aporte, entonces que no los dejen solos, que no los abandonen, que también traten de coayudar para que esto tenga un final feliz para todos y sea resarcido de una manera justa la labor de estos docentes por todos estos años de entrega. Se fue la juventud de todos estos docentes dándolo todo por estas comunidades, y el pago no puede ser eso, no puede ser una mala interpretación y que la cadena se reviente por el labor más débil, los docentes que lo han dado todo. Y el regreso a clases de manera presencial es una realidad. A propósito de este tema, vamos a escuchar a continuación a Luis Carlos Tenorio Herrera. Él es presidente de la organización educativa Tenorio Herrera en Cali Valle, quien hace un análisis sobre la verdadera bioseguridad
para poder implementar una educación de alternancia en Colombia. Escuchemos. Seguimos muy preocupados frente a las determinaciones que el Gobierno Nacional de Colombia está presentando en estos instantes desde el Ministerio de Educación Nacional al manifestar la posibilidad de que exista una alternancia o una presencialidad a partir de estos momentos en las instituciones educativas del país. Entran en un contrapuntero indiscutiblemente la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de Colombia y el Ministerio de Educación Nacional. Entendemos desde la Organización Educativa Tenorio Herrera que es importantísimo para los estudiantes hoy en día poder volver, y para nosotros como maestros poder volver a nuestras instituciones de manera presencial. Pero lastimosamente, creo que el Gobierno Nacional de Colombia está totalmente desenfocado frente a lo que manifiesta la Organización Mundial de Salud y otros ministerios de educación a nivel del orden. Precisamente, viendo aquí y siempre investigando para tomar determinaciones que generen un bienestar en la comunidad educativa de las instituciones de la Organización Educativa Tenorio Herrera, nos encontramos con situaciones como estas. Se ha manejado en España un protocolo de bioseguridad, el cual deberían cumplir todas las instituciones, ya sean del Estado o a nivel privado, y creo yo que esas son, sin lugar a dudas, las que se deben aplicar a nivel nacional. 1. Manifiesta puntos críticos a controlar en la prevención de coronavirus en la escuela o el colegio. Entrada a las escuelas o colegios debe ser escalonada. Uso obligatorio de la mascarilla para los padres en la entrega de los alumnos y mantenimiento de la distancia social, no permitiendo la entrada de los padres a las instituciones educativas, y prever situaciones de lluvia. Las clases. En cada salón de clase debe tenerse obligatoriamente la mascarilla por parte de docentes y alumnos. Recomendable la FFP2 sin válvula de exhalación para docentes y al menos higiénica homologada según la UNE 0065 2.2020 con más de un 90% de filtración para los alumnos. En mi opinión, es la medida como un impacto mayor. Reduce la transmisión directa del virus persona a persona. Reduce la contaminación de objetos inanimados y reduce la producción de aerosoles en clase. Es importante que las mascarillas estén perfectamente adheridas a la cara sin dejar huecos. El calor puede hacer que la mascarilla sean muy complicadas de aguantar. Evitar altas temperaturas retrasando el inicio del grado escolar, o bien que los salones tengan aire acondicionado. El papel de los aires acondicionados en la diseminación del virus es motivo de debate científico. Se ha sugerido que puedan servir de diseminadores del virus por aerosoles. Mi hipótesis personal es que esto puede ser así en lugares donde se generen aerosoles, por ejemplo, clases con niños sin mascarillas, sobre todo en la parte de la primera infancia o educación preescolar, y en las cafeterías y sitios de encuentro de los estudiantes. El uso de mascarillas disminuirá la producción de aerosoles. El virus se ha aislado en aerosoles y permanece infectivo varias horas en este. Y se ha demostrado en hámster y en hurones
que aunque el peso específico del contagio para aerosoles ha sido de intenso debate científico, la comunidad científica cada vez más se va decantando porque este mecanismo de diseminación puede ser importante. Oigan bien lo delicado. Esto no lo estamos diciendo porque sí. ¿Creen que solamente es colocar tapetes que el mismo ministro de Salud de Colombia dijo que no tendría sentido en estos momentos? Se están hablando en estos momentos, posiblemente en los preescolares la intolerancia de la mascarilla es probablemente mayor. Por ello existe el alto riesgo de diseminación del virus en aerosoles y un contagio directo, riesgo laboral alto para los docentes. El empleo de clúster o burbujas puede posibilitar un aislamiento temprano de posibles positivos, pero no impide la diseminación intergrupal del virus. Si un niño se contagia, puede llevarlo a su casa, que es lo que el gobierno debe tener en cuenta. No que el niño se infecte, porque la ministra dice que son muy pocos casos, unos cuantos miles, que son muy pocos. Pero lo grave es que el niño se infecte y lo lleve a su casa, convirtiéndose en un foco de diseminación en su hogar. Peligrosísimo, padres de familia. La verdad, en un país que ni siquiera todavía tiene la vacuna, ¿cómo es posible que se emitan determinaciones temerarias por parte del Ministerio de Educación Nacional y de las Secretarías de Educación Local, certificadas o no, de que podemos regresar a clase? Habla más aquí. Comer en clase implica quitar la mascarilla, generar aerosoles en un ambiente cerrado y contaminar mesas y superficies con saliva. Además, logísticamente es complicado de gestionar porque se debe llevar la comida a las clases y luego recoger la vajilla sucia y llevarla al área de lavado. Este transporte, si no se realiza en contenedores cerrados, puede diseminar el virus por pasillos y zonas comunes. Creo que se debería evitar. Recreos. Salida escalonada a los recreos. Ventilación y limpieza de las mesas con lejía mientras los niños están en el patio con cloro. Hay que estar limpiándolas. Almuerzo en el patio individualizado con una distancia social de 2 metros como mínimo. Por Dios, estamos buscando que los niños vuelvan al colegio para que se encuentren con sus amigos. Y el momento más agradable que podría tener ellos en el colegio era cuando estaban en la cafetería, compartiendo con sus amigos, inclusive compartiendo su misma lonchera. Clausurar fuentes de agua, es decir, los colegios no han entendido y el ministerio tampoco. En el caso nuestro, el estudio que se realizó para dar cumplimiento a un verdadero programa de bioseguridad entregado por Listos, que es la empresa encargada de seguridad industrial de las instituciones de la OETH, nos informaba que había que cambiar todos los ductos hidráulicos para poder generar unos sensores para que los niños no utilizaran ni las plumas ni las llaves, ni tampoco colocar el botón de la cisterna en el baño. Plantear la clausura de columpios o bien limpieza cada media hora. Por Dios, si tienen una serie de juegos los niños en un área para recreación y no poderla utilizar, no creo que sea lógico. Yo creo que es coartar el verdadero derecho a ese principio que tienen sagrado los niños del juego y la recreación. Aseo. Existe una alta evidencia científica del hallazgo de virus en baños, ya que hay una excreción fecal.
Tendría que entrar un niño e inmediatamente las señoras del aseo o las personas del aseo estar limpiándolo para que otro niño que entre no vaya a contaminarse. Tirar de la cadena con la tapa bajada. Oigan bien, no podemos tener para tirar la cadena sino sensores como los que hay en muchos centros comerciales o en otras partes mucho más desarrolladas. El no accionamiento manual de grifos. O sea que no podrían abrir la llave para tomar agua. Uso de alcohol a la entrada y salida del baño. Deberá haber dispensadores de alcohol en cada baño. Cartelería recordando estas cosas que pueden hacer los propios alumnos. Perfectamente podrían hacerlos. ¿Cuántos cumplirían ese proceso? Refuerzo de limpieza en la hora del recreo y control de plagas. Cafetería o comedor. El comedor es un lugar de alto riesgo porque va a haber aerosolización del virus, ya que los niños han de quitarse la mascarilla. Por ello es especialmente crítico asegurar la ventilación adecuada. Asegurar que así sea antes del inicio del descanso o del almuerzo. Los puestos han de estar separados y sobre todo no tener a nadie delante. Se puede optar por distribuciones en U para que sea socialmente más soportable. 2 personas a 2 metros de distancia. La comida ha de estar previamente servida en las mesas para evitar colas. Importantísima la formación específica del personal de cocina y su control analítico periódico por PCR. Imprescindible el uso de mascarilla en la cocina y durante el servicio a las mesas. Un prioritario de comidas calientes frente a las frías. No puede haber comidas frías. En caso de que se sirvan ensaladas o frutas, deben estar limpias totalmente con cloro para que no tengan ningún problema los niños al ingerirlas. Asegurar que toda vajilla alcance los 80 grados al menos durante 15 o 30 minutos. Es interesante tener en cuenta esto, tener una limpieza total en cada una de las secciones del colegio o del jardín para que los niños no corran el riesgo. Vestuario e higiene personal. Es aconsejable que tanto niños como profesores lleven una bata sobre la ropa de calle que se deberá quitar al salir de clase. Oigan bien, al llegar a casa es muy conveniente ducharse con pelo incluido, tanto en el caso de los docentes como de los alumnos. Pelo lo hablan que sea el cabello. Tanto la ropa de calle como lo que manejan los uniformes deben ser lavados a diario a 60 grados centígrados en ciclo completo. Por favor, padres de familia, señores del Estado colombiano, señora ministra, ¿cree usted que Colombia está verdaderamente preparada para manejar este tipo de educación de alternancia? ¿Por qué no damos un compás de espera, señora ministra? Demos un compás de espera cuando lleguen las vacunas y ahí sí podemos dialogar y tomar medidas que sean asertivas para el beneficio de los niños y los jóvenes colombianos. Señora ministra, no juguemos con la vida y la integridad de los niños ni de los maestros. Un monitoreo, sistema de alerta sanitaria en caso de que un niño no vaya al colegio. Deben informarse por parte de los padres la sintomatología, que sí es compatible con un COVID-19. Posible monitorización que se debe hacer con un celular, con un equipo móvil. Bajas laborales de personal de alto riesgo.
Monitorización analítica periódica del personal del colegio. Cada mes hay que hacerse un chequeo. Y elaboración de un plan de contingencia en caso de detención de positivos. Yo sí le pediría, señora ministra de Educación, con todo el respeto, siga investigando como lo hacemos en la organización educativa Tenorio Herrera. Siga investigando lo que está pasando en cada país. Sé que usted es una persona que conoce mucho, al igual que el ministro de Salud de Colombia. Pensemos bien. ¿Cuál es el afán por parte de los padres de familia? De tener a los niños en un colegio donde corren riesgo. Tal vez, como dice la ministra y dice la secretaria de Salud del Valle, que son muy pocos los miles de casos de niños que se han visto infectados de la COVID-19. Pero ¿cuántos adultos pueden ser infectados por estos niños que fueron a un colegio o a un jardín y que no se dieron cuenta que alguno de sus compañeritos estaba presentando la COVID-19? Yo los invito, padres de familia, no nos aceleremos. La vida es muy corta y es muy bella. No la vamos a cortar más. No queramos nosotros en estos momentos generar de pronto una hecatombe a nivel mundial donde se vea perjudicado sobre todo los niños y los jóvenes colombianos. ¿Qué afán tenemos? De volver a una institución educativa donde los niños no van a poder disfrutarla como lo venían haciendo hasta el día 12 de marzo del 2020. Respeto la determinación de cada colegio porque somos instituciones libres y diferentes. Cada rector tiene un criterio muy respetable, pero en el caso de la organización educativa Tenorio Herrera, no queremos hacer un protagonismo ni un proselitismo, ni entrar en una desobediencia. Estamos generando indiscutiblemente un trabajo muy concienzudo y estamos día a día generando minuto a minuto y segundo a segundo un proceso donde podamos continuar con una educación presencial con ayudas tecnológicas que sea para bienestar de los niños y los maestros. No podemos manifestar, como lo he leído en muchos artículos, de que ya los padres de familia están cansados de sus hijos. No entiendo cómo un padre de familia se puede cansar de tener un hijo en su casa. Indiscutiblemente nadie trajo debajo del brazo un manual de cómo manejarlo. Pero entendamos, esta situación no la creamos realmente nosotros porque sí. La educación y la salud fueron tal vez los estamentos más perjudicados. Pero sí, muchos de nosotros nos preocupamos para avanzar y adelantarnos a los que se proponía la UNESCO para el año 2030, que se hablaba de una educación virtual. Señora ministra, señor ministro, padres de familia, miremos, investiguemos si realmente estamos preparados para una alternancia. Escuché en un colegio que se iba una semana y se descansaban 2. Por Dios, ¿eso es verdaderamente buscar un proceso de educación como quiere el padre de familia? Yo estaría muy seguro, cuando me diga el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud, que ya no corremos ningún riesgo y sería el primero en poder tomar la determinación para el próximo año de una educación presencial. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad.
Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y FECODE exige condiciones previas, verificables, dignas y garantías para la vida, la salud y la educación. A través de un panel con diferentes expertos desarrollaron lo que se debe saber sobre las vacunas contra el COVID-19 en Colombia. Escuchemos entonces a continuación algunos apartes de la intervención de la investigadora y docente universitaria Zulma Cucunúa. Bueno, una vacuna es un biológico que se aplica en el organismo y que esto le permite al organismo recibir ciertas instrucciones o un material biológico que luego le permite al cuerpo desarrollar defensas frente a una infección cuando de forma natural una persona se enfrenta a esa infección. Entonces, de alguna manera, una vacuna sirve como un entrenamiento para el sistema inmune y de tal manera que cuando nos expongamos de verdad a la infección, ya sea que podamos contrarrestar la infección, es decir, evitar infectarnos, o si esto no se logra, al menos la vacuna podrá disminuir la probabilidad de que nos enfermemos gravemente y que requeriramos hospitalización o que esto desencadene en el fallecimiento. Tenemos varios tipos de vacunas ya en este momento disponibles en varios países del mundo. Por un lado tenemos las vacunas más modernas, se puede decir, las de una tecnología mucho más alta, que son las vacunas que se llaman de ARN mensajero. Estas vacunas son dos principalmente, ambas van a estar en Colombia. Son las vacunas de Pfizer y la vacuna llamada Moderna. Estas vacunas tienen como característica que no recibimos como tal un material, no recibimos el virus, ni siquiera una parte del virus, sino que recibimos es una serie de instrucciones que luego le dicen a nuestro organismo cómo producir esa respuesta inmune. Ese es el primer grupo de vacunas. El segundo grupo de vacunas que está disponible son las vacunas que se llaman de vector viral. En este tipo de vacunas, entonces, hay un vector, que es un virus que ha sido modificado para que no produzca ninguna patología en humanos. Este es usualmente un virus de adenovirus o de estomatitis. Y este virus sirve como un transportador de las instrucciones para nuestro sistema inmune. En este grupo de vacunas tenemos la vacuna llamada AstraZeneca Oxford, tenemos la vacuna Sputnik, que es la vacuna rusa, tenemos la vacuna de Johnson & Johnson, que también va a estar en Colombia. Y un tercer grupo de vacunas es un tipo de vacunas mucho más tradicional, mucho más parecido a las vacunas que recibimos hace décadas, que son las vacunas de virus completo, es decir, donde viene el virus SARS-CoV-2, pero ese virus ha sido atenuado, manipulado para que en lugar de que produzca enfermedad en nosotros, ese virus nos permite desarrollar la respuesta inmune. En ese grupo de vacunas tenemos la vacuna Sinovac, que también va a llegar a Colombia, entendemos este fin de semana. Es una vacuna de desarrollo chino. Y bueno, esos son los tres tipos de vacunas que tenemos. Los tres tipos de vacuna han demostrado una altísima eficacia para disminuir la probabilidad de enfermar gravemente, de requerir hospitalización y de morir. Muy importante, ninguna de estos tres tipos de vacuna por ahora conocemos si van a ser capaces o no de prevenir la infección o la transmisión subsiguiente, y por lo tanto, una vez recibamos cualquiera de estas vacunas, debemos seguir utilizando el tapabocas, la ventilación, la distancia y el lavado de manos. Realmente es un logro increíble para la ciencia haber logrado tener disponibles estas vacunas en muchos países del mundo en tan corto tiempo, pero hay 4 razones principales por las cuales tenemos esa posibilidad hoy en día. La primera razón es porque, aunque pareciera que la investigación de estas vacunas comienza este año,
el año pasado, perdón, en 2020, en realidad lo que sucede es que la investigación necesaria para producir estas vacunas lleva más de 2 décadas. La tecnología de ARN mensajero ya se estaba investigando para otros microorganismos y para otros tipos de enfermedades, al igual que todo el desarrollo de la genómica, de la biología computacional, permitió que apenas se liberara la primera secuencia que se liberó desde China a comienzos de enero, permitiera a todos estos científicos, biólogos computacionales, lanzar los primeros desarrollos, las primeras propuestas de cuál sería la secuencia para una vacuna, y rápidamente se iniciaron los ensayos de experimentación en animales que surtieron más o menos durante los primeros 3 meses del año 2020, e inmediatamente, rápidamente se iniciaron los ensayos en humanos. Entonces, esa es la primera razón. Un avance científico increíble, impresionante en las últimas 2 décadas permitió tener esa capacidad de generar vacunas. La segunda razón es que desde hace ya años, digamos, existía esa capacidad y se venía creando, pero el desarrollo de vacunas es muy, muy costoso, y solamente cuando se cuenta con financiación suficiente se puede realizar a una mayor velocidad. Entonces, esa es la segunda característica, y es que durante esta pandemia, por las implicaciones en vidas humanas, por las implicaciones económicas y sociales en todo el planeta, muchos países invirtieron unas sumas de dinero muy importantes, al igual que también empresas privadas, para el desarrollo de esas vacunas. La tercera razón es que para desarrollar ensayos clínicos en humanos y probarlas en humanos, usualmente para las vacunas para enfermedades endémicas como la malaria, como el dengue, como muchas otras con las que convivimos hace muchos años, usualmente estas enfermedades se producen pocos casos cada año, y entonces es difícil encontrar poblaciones con un gran número de casos para así poder probar si las vacunas funcionan o no. Entonces, en esta pandemia esa no fue una limitación, dado que pues había muchos casos en todo el mundo, y eso permitió rápidamente la inclusión de voluntarios sanos a los ensayos de vacunas. Recordemos que la mayoría de los ensayos clínicos de las vacunas actuales pudieron contar en su fase 3 con entre 10.000, 20.000 o hasta 50.000 participantes rápidamente. Y la cuarta característica es que se logró una coordinación mundial, o al menos de varios países, para que en lugar de que se probaran las vacunas en un solo país, se pudieran probar simultáneamente en varios países, y eso hace que la cantidad de personas involucradas en los ensayos se pudiera completar más rápidamente, porque si solo se probaran en un lugar, sería muy difícil completar esas cantidades requeridas en un corto plazo. Pero eso no fue una limitación aquí, dado que una coordinación internacional grande e importante para probarla simultáneamente en varios países. Todas las intervenciones médicas, todo lo que hacemos todos los días que intentamos tomar o aplicarnos para controlar cualquier enfermedad, toda intervención tiene unos efectos secundarios. Desde si nos tomamos una aspirina, desde si nos tomamos una acetaminofén, o si desde nos tomamos una agüita de caléndula, todo eso tiene algún efecto secundario. ¿Qué sucede? Cuando estamos hablando de investigación biomédica, como las vacunas, la diferencia es que aquí sí podemos cuantificar con mucho detalle cuáles son esos efectos adversos, qué tan frecuentemente ocurren, y tenemos esa cuantificación científica, que a veces con otras intervenciones no existe esa cuantificación científica, pero aquí sí la tenemos. Esos efectos adversos de la gran mayoría de las vacunas son efectos leves, que consisten en aplicación de dolor en el sitio de la aplicación, por ejemplo, que sucede normalmente cuando nos aplicamos cualquier inyección. Puede haber dolor de cabeza, dolor muscular, puede haber malestar general. Estos efectos adversos usualmente, o en la inmensa mayoría de los casos, van a ocurrir en las primeras 72 horas, pero siendo más precisos, van a ocurrir en las primeras siguiente hora después de la aplicación. Hay algunos efectos muy, muy raros
Cuando digo raros me refiero a 1 en cada millón de personas que reciben la vacuna podrían tener alguna reacción alérgica, y es por eso que en los sitios de vacunación cada persona que recibe la vacuna debe estar entre 15 a 30 minutos para que se pueda vigilar esa reacción alérgica, que es una reacción inmediata, pero es una reacción muy, muy rara, tan rara que en realidad, digamos, no implica, digamos, una advertencia previa para las personas que se van a vacunar. Entonces, en general, estas vacunas que han superado la fase 3 y que han sido vigiladas por varios entes de regulación de medicamentos en varios países y han recibido las aprobaciones científicas, esas vacunas son muy seguras, como lo son la mayoría de las vacunas para todas las enfermedades. Y eso significa que una pequeña proporción de las personas que reciben las vacunas, aproximadamente un 10%, van a tener estas reacciones que les digo: malestar general, dolor en el sitio de aplicación, un poquito de dolor de cabeza, pero esas reacciones son pasajeras, no necesita ninguna intervención adicional y pues son muy usuales en cualquier tipo de intervención. A largo plazo, consecuencias de estas vacunas no las conocemos por ahora, porque como todos entenderán, las vacunas llevan menos de 6 meses de aplicación, pero en general ninguna vacuna en la historia se ha podido demostrar que genere efectos de largo plazo. Entonces, estas vacunas pues pensamos que tampoco, y pues son unas vacunas que son muy seguras para la población en general. Desde finales del año 2020 se empezó a encontrar en varios países, como es en Sudáfrica, en el Reino Unido y en Brasil, específicamente en Brasil, en el área del Amazonas brasilero, cepas, linajes de este virus. ¿Qué significa esto? Que todos los virus tienen mutaciones, todos mutamos, todos los seres vivos tenemos mutaciones, y es gracias a eso que todos somos distintos. Si no existiera la mutación en los seres vivos, pues todos seríamos idénticos. Pero como eso no es así, y este es un proceso biológico normal, estos virus van mutando, y eso ocurre con todos los virus y es muy normal. Pero lo que no es tan normal es cuando se acumulan muchas mutaciones en un corto periodo de tiempo. Y esto fue exactamente lo que sucedió con estas 3 cepas que se llaman los linajes de preocupación epidemiológica. Son de preocupación porque de pronto pueden ser más transmisibles, o de pronto podrían ocasionar reinfecciones en una mayor proporción, o para las cuales de pronto las vacunas fueran menos efectivas. Hasta el día de hoy lo que tenemos mayor certeza es que específicamente el linaje que fue identificado inicialmente en Sudáfrica es un linaje para el cual las vacunas tienen menos efectividad. Eso es lo que sabemos. No significa que se elimina la efectividad totalmente con las vacunas, sino que se disminuye en una proporción. Entonces, es de alguna manera un poco una ventaja que en América Latina, pues este linaje surafricano, pues aún no se ha reportado sino en un solo país, y no es un linaje que haya circulado mucho. Entonces, por ahora las vacunas son la mejor forma de prevenir la infección. Incluso si las vacunas tienen alguna efectividad disminuida frente a alguna de estas variantes, alguno de estos linajes, será mucho mejor aplicarse la vacuna que no aplicársela. Por ahora confiamos en que estas vacunas que tenemos disponibles van a ser efectivas para la cepa brasilera, y algunas investigaciones más adelante nos dirán si es necesario tomar medidas adicionales de refuerzos de vacunación o aplicación de otras vacunas. Por ahora, estas son las vacunas que tenemos, y estas son las que tenemos que aplicarnos para prevenir más infecciones y así prevenir que más linajes, más cepas lleguen a nuestro país. Claro, doctora, ¿hay protocolos de bioseguridad para el regreso a clases? O por lo menos eso es lo que ha dicho el Ministerio de Salud. Dice que en los espacios como los restaurantes y los gastrobares pues se debe conservar 2 metros de distanciamiento, pero en las escuelas, a diferencia de estos 2 metros, dice el Ministerio de Salud que este protocolo cambia a 1 metro de distanciamiento. ¿Qué opinión le merece esta diferencia de medidas en espacios cerrados y por qué?
Bueno, Viviana, el distanciamiento es una de las medidas. Recordemos que hay otras medidas adicionales y la prevención consiste justamente en la combinación de esas medidas, siendo distanciamiento uno de esos. Hay otras medidas adicionales como es la ventilación, de la cual poco se ha hablado y de la cual aún falta una regulación mucho más específica en Colombia. Y es muy importante la ventilación porque está ya demostrado científicamente y con mucha evidencia que el virus se transmite en el aire. Y por lo tanto la ventilación ha de ser una de esas medidas que es fundamental, una ventilación abundante, permanente, no es una ventilación de solamente una ventana, sino que en realidad debe ser varias ventanas, varias puertas por donde el aire pueda entrar y luego salir. Y adicionalmente, pues la medida del uso correcto del tapabocas y el lavado de manos. Ciertamente, yo personalmente no estoy de acuerdo con que en las escuelas se exija 1 metro y en otros espacios cerrados se exijan 2 metros, pero sin embargo, sí, de acuerdo a un estudio que nosotros realizamos en conjunto con la Universidad Javeriana, la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y la Universidad Nacional de Colombia, encontramos que todas estas medidas son mucho más importantes a medida que los niños aumentan su edad. Por lo tanto, es más importante garantizar toda la ventilación y la distancia, en especial en los grados universitarios, en los grados de secundaria, y resulta siendo un poquito menos importante en los niños más pequeños, porque los niños más pequeños tienen una susceptibilidad un poquito menor al virus y eso hace que sean menos eficaces en la propagación del virus. Pero sí estoy de acuerdo en que estas medidas deberían llevarse a los 2 metros de distancia. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y FECODE reitera su exigencia de condiciones previas, verificables, dignas y garantías para la vida, la salud y la educación. En su último panel, el presidente de FECODE, William Velandia, explica cuáles son las realidades de hoy y qué se debe hacer para generar esas condiciones para la escuela del retorno físico a las instituciones educativas. Nosotros al gobierno le hemos presentado propuestas desde el inicio de la pandemia para mirar el quehacer en torno a la realidad de nuestras escuelas y colegios, todas nuestras sedes, porque es que hasta en el rincón más apartado está el Estado con un maestro o una maestra y allí tiene una responsabilidad del Estado. Nosotros somos los que conocemos la realidad, los contextos, cómo ha evolucionado el virus, porque todo obedece también a las formas como se ha manifestado, a las formas que se articula con los sistemas de salud, el tema de desenvolvernos, el tema de la comunicación con los padres y madres de familia, el tema de vivir la realidad que tenemos en nuestras escuelas y colegios. Y entonces, más que nadie, nosotros conocemos qué ha pasado con nuestras escuelas y colegios, qué ha hecho el gobierno en estos tiempos, que se ha dedicado es a generar normas, a generar protocolos, pero protocolos en teoría, a no apropiar los recursos porque desafortunadamente se ha hablado de 400.000 millones que ni el 50% se han incorporado a los presupuestos en los entes territoriales y mucho menos habrán llegado a las instituciones educativas. Entonces, ¿a qué nos obliga hoy esta tarea? A visibilizar lo que está pasando en nuestras escuelas y colegios para demandar del Estado la responsabilidad que tiene con los mismos elementos que ellos desarrollan a través de las normatividades
en materia de la implementación de los protocolos de manera efectiva en nuestras escuelas y colegios. Proceso que tiene que ir acompañado necesariamente con nuestros gobiernos escolares, con las autoridades locales, pero que tienen un objetivo claro: desnudar la realidad de las escuelas y colegios en materia de bioseguridad. Nosotros le hemos planteado al gobierno, hagamos las visitas. Ellos hablaban de que ya tenían pilotajes, de que ya tenían unas instituciones educativas listas. Nosotros dijimos, perfecto, vamos a revisarlas. No lo hicieron. Y nosotros le seguimos insistiendo, no hay ninguna premura porque no hay hoy las condiciones en nuestra escuela y colegio en el país. El 26% de nuestras instituciones educativas carece de agua potable. Y si es en el sector rural, lo hemos dicho, eso puede llegar a superar el 50%. Agua potable, lo mínimo. El elemento básico para ese aseo permanente de las manos, para esa exigencia que tiene que estarse en materia de bioseguridad. A eso sumemos el resto de los elementos que hacen parte de ese ejercicio. Conectividad, cero conectividad en partes del país. A duras penas llegamos a un 43% de conectividad, y si es de dotación para nuestras escuelas y colegios y para nuestras familias, más grave el problema. Entonces, se le dijo al gobierno, vamos a revisar, vamos a trabajar, suspendamos hoy esa intención de volver a la escuela sin condiciones, porque es que la alternancia no ha generado condiciones. Atengamos a la evolución de los procesos de contagio, de los indicadores que tiene la utilidad de camas UCI, de los requerimientos que se hace por parte de la misma comunidad científica. Fíjense que hoy tuvimos una experta y miren lo que deja claro. O sea, aquí no se puede volver a la institución educativa sin condiciones. Entonces el ejercicio está claro. Es cómo hacemos esa lista de chequeo con un instrumento ágil, muy bien elaborado por nuestro equipo, con el acompañamiento pues del Ejecutivo y de los expertos en la materia, para nosotros con esos insumos decirle al gobierno, aquí están los elementos. Le propusimos, bien lo hicimos en el Ejecutivo, apórtenle más recursos al proceso. 650.000 millones en un costeo económico, real, válido. Nada, no fue posible. Y entonces, hoy seguimos insistiendo, tiene que materializarse las condiciones para la escuela del retorno físico, y eso pasa porque nosotros vamos a hacer ese chequeo, mostrar la realidad y sustentar por qué seguimos insistiendo en la exigencia de hoy en las escuelas y colegios del país para que se haga ese retorno, como lo hemos dicho siempre, garantizando la vida, la salud y la educación de nuestra niñez y juventud, pero sin arriesgar la vida de nuestras comunidades educativas. Ese es el ejercicio responsable que vamos a hacer con este trabajo de campo, que va a mostrar la realidad y la justeza de la reclamación del magisterio colombiano en ese sentido que siempre hemos tenido: la defensa de la vida, la defensa de la salud y, por supuesto, la garantía del derecho local, que lo hemos estado haciendo. Le hemos cumplido a nuestras comunidades en medio de las dificultades que tenemos. Y entonces, ese ejercicio nos va a permitir conformar todo un banco de datos, que en un muestreo técnico, para decirle al gobierno, ustedes no quisieron ir con otro, aquí les mostramos nosotros la realidad desde los puntos claves, que son nuestras sedes educativas, y la exigencia que estamos haciendo para que se materialicen las condiciones de bioseguridad, lógicamente acompañado de los conceptos y los indicadores, conceptos de la comunidad científica y los indicadores propios de la evolución del virus, porque acuérdense, ellos tienen su proyección y ya se está hablando incluso de un tercer posible pico, y en consecuencia eso asienta aún más la realidad que hoy estamos planteando de hacer esa verificación y materializar la exigencia que siempre hemos estado planteando de manera responsable en la escuela de la vida, la escuela de la presencialidad, donde no se amenace a ningún miembro de nuestra comunidad educativa. Escuchemos también a continuación a Marta Alfonso, segunda vicepresidenta de FECODE, quien explica los distintos argumentos que FECODE ha entregado al gobierno nacional en pasadas reuniones para justificar el no regreso a las clases presenciales. Teniendo en cuenta que esta decisión se tomó en Junta Nacional y que nosotros en toda la discusión que hemos tenido con el gobierno nacional, con Defensoría del Pueblo, dar las garantías, eso fue el año pasado, nosotros presionamos para que se estableciera una mesa, estuvimos reunidos el 29 de diciembre, el 13 de enero, posteriormente finales de enero, principios de febrero, con la viceministra. Ellos presentaron los protocolos de ellos,
pero no nos dieron respuesta a unos puntos que son para nosotros fundamentales. Y yo creo que incluso con una voz como la de la doctora Zulma Cucunua, que ha estado asesorando varios espacios gubernamentales y tiene sus opiniones, incluso los que hoy presionan porque volvamos ya al aula, se contradicen cuando nosotros les preguntamos estas situaciones, que deben garantizar precisamente ese retorno. ¿Por qué? Porque Colombia tiene un problema muy grave y es que tiene un sistema de salud muy débil, que no tiene programas de prevención, de mitigación y menos de atención, no solo del magisterio, sino de toda la población, y en la pandemia ha sido muy evidente. ¿Qué le pedíamos al gobierno nacional? Lo primero es pues, que tenga en cuenta la opinión de los científicos frente al contagio y a los ritmos que ya lo hablaba el presidente. Lo segundo es que se hiciera en el sentido una comisión de ambas partes, de los científicos que ellos tienen, los que nosotros nos hemos asesorado, y poder llegar a acuerdos frente precisamente a los momentos de entrada o esto que se hablaba acordeón o por regiones o zonas, que nos garantice esta posibilidad de retorno en condiciones seguras. La segunda cuestión que pedimos fue que parara el reordenamiento de la planta docente recortando plazas. Ellos niegan que eso esté pasando. Hoy conocimos comunicado de Medellín donde se hacen algunos llamados a esto, y así ha estado en todas partes, sacando maestros, que le decimos no tiene sentido porque la matrícula aún no es estable dada la situación de la pandemia, es una situación que ya se había discutido con FECODE, y segundo porque si ellos pretenden que haya manejo del distanciamiento social, vamos a necesitar más maestros. Ellos que dicen, no se va a contratar un solo maestro, y no dan respuesta frente a todos estos recortes, teniendo en cuenta que los decesos que han habido de maestros y maestras y los retiros, pues suman. Entonces, este era un punto. El tercer aspecto que nosotros estamos pidiendo es precisamente unas condiciones de verificación previas. ¿Sí? Voy a ir hasta estos puntos porque digamos que tienen que ver con la condición actual que tenemos y lo que queremos hacer. Le dijimos, hagámoslo conjuntamente, hagamos primero unos pilotajes o unos muestreos para mirar cómo están funcionando esos protocolos, y hagamos uno general. Entonces, que la autonomía del rector, ahí hay autonomía, que la autonomía de las secretarías de educación, que tal. Quisimos hacerlo así porque nosotros estamos pidiendo que se certifique a cada institución. O sea, que mi Secretaría de Salud lea el protocolo y se certifique antes de iniciar, y que no pase lo que pasó en Carmen de Viboral, que el día que estaban socializando los protocolos con los estudiantes adentro, se informa que hay un estudiante contagiado de COVID y que había estado en contacto con los que ya estaban adentro. O sea, todo posterior, que ha sido una tendencia. Entonces, teniendo en cuenta estas situaciones, nosotros nos dimos a la tarea de construir un listado de chequeo, una verificación que debe adelantarse pronto, ¿sí? O sea, es decir, a partir de mañana. El formato va a estar en la página, ya está en la página de FECODE, sale la circular que ahorita nuestro compañero secretario la socializa, y el ejercicio que vamos a hacer es explicar por qué esos ítems, qué características deben hacerse, qué debe tenerse en cuenta. Se va a llenar en línea, no va a complicar a ninguna persona que la llene. Lo que necesitamos es que se pongan de acuerdo y en cada sede se llene. Obviamente hay unas sedes que ya están listas para entrar, otras que las están preparando. Los ítems que se tuvieron fueron revisados pues teniendo en cuenta el protocolo que estaba aplicado. Obviamente hoy hay discusión con el tapete, con los termómetros y algunas cosas, pero nosotros utilizamos fue lo que había planteado en general la OMS, Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y la OIT. Además del anexo de la resolución del Ministerio de Salud del 1721, con el objetivo de que cumpliera ese carácter. Entonces, lo que hay es lo que oficialmente está, y mientras no cambie, pues nosotros exigimos que se dé cumplimiento a esos protocolos en ese sentido. El trabajo inicial, voy a nombrar aquí dos personas que fueron muy importantes y darle los créditos al compañero Juan Carlos Martínez de la Junta Directiva de Educal, y al compañero John Alexander Gómez de Educal también, es directivo, docente también,
que nos aportaron unos trabajos y unas construcciones que habían hecho, unos ejercicios, sus opiniones e incluso documentó base de lo que había, y con este empezamos a trabajar con la compañera Joana, el compañero Oscar, y luego pasó por digamos, manos de especialistas, lo trajimos, aplicamos unos pilotajes, ajustamos, y un agradecimiento grandísimo a los compañeros de prensa que se dieron la pena para que el formato sea ágil. Lo probamos varias veces para que no haya errores, de eso vamos a hablar ahora. No se demora mucho en llenar, el problema es realmente conocer estas instituciones. Entonces, contarles que esa es la tarea en la que iniciamos hoy, porque como dijo el presidente, es fundamental nosotros realizar esta verificación para tener la exigencia de que sean certificadas con los reales protocolos y condiciones, incluyendo los cercos epidemiológicos y los testeos, de los cuales habló en el momento anterior, que son vitales, y que el ministerio simplemente se redujo a contestarnos algo así como: esa no fue la metodología que utilizó Colombia, como si no fuera la obligación de garantizar la vida. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.